Un país no colapsa energéticamente de un día para otro. Primero aparecen las advertencias, después las excusas y finalmente los apagones. Durante meses, las redes se llenaron de una explicación sencilla. Todo fue culpa de la sequía. Pero cuando se revisan los datos, aparece algo incómodo. La sequía no era toda la historia. Porque si el clima era el único culpable, ¿por qué nuestros vecinos resistieron mucho mejor? Y cuando se trata de energía, las narrativas sobran y los datos pesan. Debemos sentirnos orgullosos del proyecto. Ustedes saben que me refiero a la hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair. Y son impresionantes los avances de la hidroeléctrica y la magnitud de la obra. Estuvimos en la Casa de Máquinas, ya empezó a perforar el túnel de la hidroeléctrica más grande de la historia de este país y de hecho la inversión más grande de la historia de este país. En redes aparecieron todo tipo de explicaciones, zarigüeyas, materiales defectuosos e incluso la idea de que la erosión no era tan grave. Pero cuando se apartan las opiniones, aparece una historia distinta. La cascada San Rafael, la más alta e imponente del Ecuador, desapareció en 2020. A solo 17 kilómetros aguas abajo del Coca-Codo-Sinclair, el río cambió su curso de forma irreversible. Desde entonces, la erosión regresiva avanza río arriba, destruyendo carreteras, oleoductos y amenazando directamente la casa de máquinas de la hidroeléctrica. No lo dice un opositor político, lo confirman informes del Instituto Geográfico Militar, SELEC y estudios independientes de la Escuela Politécnica Nacional y la Universidad San Francisco. A esto se suman más de 7.000 fisuras en el hormigón de la estructura, reportadas oficialmente por la propia Sinohydro, la empresa constructora. Y el problema no quedó en advertencias. Desde 2020, SELEC y distintos equipos técnicos comenzaron a construir obras de emergencia para intentar frenar la erosión regresiva del río Coca. Diques de enrocado, pantallas de contención, estructuras metálicas rellenas de hormigón, pilotes subterráneos y monitoreo técnico permanente, porque el riesgo ya no era solamente ambiental. La erosión avanzaba hacia infraestructura estratégica del sistema hidroeléctrico. Algunas de esas obras también han sido duramente cuestionadas, incluido el reciente colapso de uno de los diques construidos en la zona. Pero incluso las obras criticadas revelan el tamaño del problema. Porque cuando un fenómeno obliga durante años a construir estructuras de emergencia para proteger captaciones, carreteras y oleoductos, las consecuencias ya trascienden gobiernos. Y celebrar el colapso de una obra de contención, únicamente porque perjudica al gobierno de turno, no cambia el problema de fondo. La erosión sigue avanzando. A veces, lo que no se ve en la factura de luz se paga en el territorio. La erosión del Coca ha generado pérdidas millonarias, carreteras destruidas, oleoductos colapsados, ecosistemas arrasados. La energía hidroeléctrica puede parecer limpia en el papel, pero si altera un río al punto de borrar una cascada, su costo ambiental deja de ser invisible. Y negar eso no es defender un modelo, es negar la evidencia. En el discurso oficial de aquella década, las hidroeléctricas no eran solo obras eléctricas, eran la base de un nuevo Ecuador industrial, exportador y moderno. Hemos verificado con los técnicos ecuatorianos y los técnicos de la República Popular de China todos los niveles de operación de la central hidroeléctrica Coca-Codo-Sinclair construida entre la provincia de Sucumbíos y la provincia de Napo, verificando el correcto funcionamiento de todas sus etapas. Esta magnífica obra de la ingeniería en el corazón de la selva ecuatoriana, muestra de la cooperación eficaz entre Ecuador,
y China está lista para ser inaugurada por ustedes con el enorme entusiasmo de los trabajadores ecuatorianos, chinos y de otras nacionalidades que fueron parte de esta magnífica obra que marca un antes y un después en el cambio de la matriz energética, base para el cambio de la matriz productiva de nuestro Ecuador. Para lograrlo, el Estado debía tener control absoluto del sistema energético. Se cerró la puerta a la inversión privada, se bloquearon proyectos mixtos y se diseñó una estructura donde el Estado sería juez, parte y administrador. La matriz productiva terminó convirtiéndose en un cuello de botella, y ese sueño de industrialización estatal también vino acompañado de otra realidad, la dependencia del financiamiento externo. Y no se puede hablar del megaproyecto hidroeléctrico sin mencionar a China. Gran parte de estas obras fueron financiadas y construidas por empresas chinas, bajo créditos bilaterales atados a condiciones de contratación directa. En teoría era cooperación. En la práctica, Ecuador terminó atando una parte importante de su infraestructura energética a financiamiento, tecnología y contratistas extranjeros. No hay nada de malo en recibir inversión extranjera, pero sí cuando los mecanismos de control no están a la altura de la magnitud del proyecto, y cuando la financiación llega acompañada de cuestionamientos técnicos y contractuales que nunca terminan de aclararse. E inevitablemente, el tiempo pone a prueba las decisiones del pasado. Entonces, ¿por qué nuestros vecinos resistieron mejor la sequía? La respuesta está en cómo se estructuró la política energética durante aquella década. Hoy, entre el 75 y 80% de la electricidad del Ecuador depende del agua, mientras nuestros vecinos diversificaron a tiempo. En Colombia esa dependencia ronda el 60%, en Perú menos del 55%. En Brasil, aunque el 65% sigue siendo hídrico, el resto proviene de térmicas, gas natural, biomasa y una fuerte expansión eólica. Mientras en Ecuador se invertían más de $6.000 millones en represas, países vecinos abrían licitaciones privadas para energía eólica y solar. Colombia permitió el ingreso de empresas como Enel, Isagen y Celsia, que hoy combinan fuentes hidroeléctricas con parques solares y térmicos. Reconocer estos problemas no significa negar los beneficios de las hidroeléctricas. Durante años permitieron reducir importaciones eléctricas y disminuir el uso de combustibles fósiles. La discusión no es si debieron construirse, sino si se construyó un sistema excesivamente dependiente de ellas. Aquí se apostó por grandes represas, que terminaron enfrentando cuestionamientos técnicos y una fuerte dependencia climática. El resultado de la matriz productiva fue una excesiva dependencia del recurso hídrico. Por eso, cuando llega una sequía severa, Ecuador se apaga. Y lo más irónico es que cuando por fin se quiso diversificar, ya no había confianza para invertir. Las empresas extranjeras veían un sector cerrado, controlado y endeudado. El parque eólico Bionaco fue uno de los pocos aciertos de la época, pero su expansión quedó congelada casi una década. Hoy, bajo una nueva política, el gobierno de Noboa ha retomado esa senda. La ampliación de Bionaco 3, el proyecto solar El Aromo y nuevos parques eólicos en Loja y Santa Elena. Por primera vez en años, la inversión privada vuelve a entrar al sector energético. Y no, eso no significa que el manejo actual esté libre de críticas. Los casos de Progen y Austral también han despertado cuestionamientos sobre contratos, planificación y transparencia. Cuando proyectos estratégicos presentan problemas tan graves, corresponde investigar si hubo errores de planificación, negligencia administrativa o posibles actos de corrupción. Porque diversificar la matriz energética era necesario, pero hacerlo bien también importa. Si les interesa que haga un video analizando esos casos más a fondo, déjenlo en los comentarios. Y si este tipo de contenido les resulta interesante, pueden apoyar al canal con un like y suscribiéndose. El verdadero debate no es si las represas son buenas o malas, es cómo se planifican, cómo se mantienen y cómo se integran dentro de una matriz energética equilibrada. Decir que la sequía nos sorprendió es ignorar años de advertencias. La sequía detonó la crisis, pero la vulnerabilidad
se construyó durante años. Se construyeron represas, sí, pero no un sistema eléctrico preparado para escenarios adversos. Y eso es lo que separa a un país previsor de uno reactivo: la capacidad de aprender, diversificar y planificar más allá de un gobierno o de una ideología. Porque mientras otros países generan energía con el sol, el viento o el gas, nosotros seguimos esperando que llueva. Las crisis energéticas no aparecen de un día para otro. Se construyen lentamente, con decisiones mal planificadas, advertencias ignoradas y sistemas incapaces de adaptarse. El problema nunca fue solamente la sequía, fue depender demasiado de una sola carta. Porque un país no se fortalece cuando todo funciona bien. Lo demuestra cuando puede soportar lo inesperado. Y eso exige algo que en Ecuador ha faltado durante demasiado tiempo: visión de largo plazo, para no seguir heredando errores, omisiones y crisis que sobreviven a cada gobierno. La sequía no creó el problema, lo expuso.